¿Cómo pudo obtener el Miraculous de la mariposa Gabriel? ¿Adrien es un sentimonstruo en este universo? ¿De qué pudo haber muerto Emily en esta película? Todo esto a continuación, porque esta no es más que la primera de dos partes del análisis que se realizará en la película de Miraculous Ladybug, aunque haya debido subir este video en su momento, por lo que quiero darte la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades de esta película. Ahora, sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. La película inicia con Wang Fu dirigiendo su mirada a la pantalla para preguntarnos si creemos en la magia. La pregunta en sí es irrelevante, pero lo que sí está realizando es una sutil ruptura de la cuarta pared, pues romper la cuarta pared puede ser una herramienta poderosa para conectar al público con la historia de una manera única y a menudo humorística. Es una forma de implicar a los espectadores de manera más directa, creando una experiencia cinematográfica distintiva. Es curioso porque en las antiguas tradiciones teatrales griega y romana, los actores a menudo se dirigían a la audiencia de manera directa, pero no en el sentido de reconocer que estaba en una obra de teatro. Más bien, se comunicaban con la audiencia como parte de la actuación, compartiendo pensamientos o información clave. La técnica de romper la cuarta pared se ha vuelto más común y variada en el teatro, el cine y la televisión en la actualidad, a menudo utilizándose para efectos cómicos, dramáticos o reflexivos. Esta estrategia permite a los creadores de contenido de una forma única de interactuar con la audiencia y desafiar las convenciones narrativas tradicionales. ¿O ese es el encendido? Ya basta. Dentro de la premisa que Wang relataba está en la esencia verdadera del Miraculous de la mariposa, énfasis bien aprovechado en descubrir cuán peligroso es utilizado como para tener el poder de corromper mentalmente a una persona, cosa que a diferencia de la serie, el Miraculous de la mariposa en sí puede corromper al portador, pero no en la magnitud que Wang describe en esta introducción. La animación la cual se visualizó en esta cinta proviene de On Animation Studios, que llega a ser mismamente Method Animation, casa de animación que anima los capítulos de Miraculous, y mismo estudio que dio a vida a Zack Storm, Robin Hood, Mischief in Sherwood y Iron Man Armor Adventures. En una de las escenas iniciales de la película, Mary tiende a sentirse avergonzada por cómo su padre todavía la ve como una niña, y Mary sutilmente se muestra reacia con un toque de cabizbaja haciendo énfasis de su nulo valor social. En esta escena se debe tomar en cuenta algo: esta Mary no es la Mary del universo alternativo. Si bien esta Mary siente un poco de vergüenza por el hecho de que su padre todavía la trata como una niña, es por el mero hecho de que Tom todavía la ve como una niña, y no reconoce que tanto mental como emocionalmente Mary está creciendo. De cierta manera, Mary no siente que es tratada a lo que su edad generalmente apela, el ser tratada civilizadamente, a diferencia de él, dado que ella sí entiende la transición emocional de la que Mary está experimentando en ese entonces, y al mismo tiempo Mary logra sentirse escuchada y comprendida. Para ser veraz este momento, hay que ubicarnos en el capítulo de Bakerets. En este capítulo resume bastante la relación paternal que Tom tuvo con su padre, haciendo que su madre en su soltería lo terminara de criar. Ahora bien, la ausencia paternal de la que vivió Tom es expresada en esta escena en tratar de brindarle un amor que de antaño su padre jamás le ha compartido, soslayando inconscientemente que la madurez emocional y mental de Mary se está manifestando, cuya respuesta conductual en ella se percibe en la incomodidad que experimenta en ese momento, lo cual este paradigma no está tan lejos de la realidad en la relación que ciertos padres y madres se pasan de amorosos con sus hijos. También, Sabine no se salva de tener defectos porque en la conversación con su hija, ella le menciona que creyera en ella misma. Esta frase se ha utilizado como un vago y barato elemento en las películas, resultando ser repulsivamente autoconclusivas. El creer en uno mismo va más allá de adquirir una fuerza misteriosa y lograr lo que empíricamente requiere años de práctica. No, la creencia en uno mismo radica bastante en el cultivo de la autoconfianza, y este elemento ciertas películas no supieron utilizarlo lo bastante bien. En la película de Miraculous llegó a ser rítmicamente congruente. Si bien una persona quiere convertirse en el sucesor de Jackie Chan o Bruce Lee, evidentemente esa persona tiene que esforzarse en la magnitud que esos artistas marciales se esforzaron para pulir sus habilidades. Es más, es inaudito que Connor Kenway haya asesinado a su padre con décadas de entrenamiento blandiendo una espada. Es como la autoestima. No te sentirás bien contigo mismo si sonríes al espejo, si dices me amo como soy, me amo como soy. El amor propio nace de los hábitos productivos que disfrutamos de hacer, porque en el fondo las personas gozamos de tener atención, y como tenemos esa atención, contribuyendo coherentemente en la sociedad con esa habilidad que disfrutas de hacer. ¿Cuántas
¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tengo 0 amigos. Hablemos de los musicales en su conjunto. Para poder entenderlo bien, primero hay que entender lo que es la diégesis. La diégesis es un estilo narrativo en la ficción que presenta una perspectiva interior de un mundo en el que el narrador o narradora presenta las acciones y a veces los pensamientos de los personajes a los lectores o audiencia, por lo que las canciones pueden ser o no diegéticas. Si son diegéticas, quiere decir que las canciones presentadas en la película forman parte de la historia. La mayoría de ellas no lo son, dado que son producto de la imaginación de cada uno de quien las canta. Ejemplo, Hawkmoth, quien va a los calabozos a liberar a los criminales más peligrosos de París con tal de acomatizarlos, lo cual tal escenario llega a ser simple y llanamente una metáfora de una prisión, y que Hawkmoth llegó a infiltrarse a liberar a los presos a aterrorizar París. De la misma manera, una música que parcialmente llegó a ser diegética es la canción que Cat Noir le dedicó a Ladybug, que posteriormente se llegó a tintar fantasiosamente la coreografía que ejecutaba en ese momento, inclusive el momento en que Mary estaba teniendo su propia catarsis con tal de tener la fuerza requerida de ejercer su papel. Por lo tanto, no son diegéticas, es decir, que no es más que un producto de la mente de cada uno. Ahora, pasando a un aspecto más técnico en este punto, sabrán que la actriz de voz de Mary es Jessica Ángeles, que en la actualidad le da vida al personaje en español latino, pero Dennis Aragón es la voz de ella en las canciones de esta película. Debo hallar coraje en mí y entonces vivir. Han de saber que esta no es la primera vez que Dennis Aragón participa en un proyecto como este en Miraculous. Fue la misma voz de canto de Mary en el especial de Navidad. Es el cataclismo de Cat Noir. En la versión de inglés y francés canta Lou Jean, artista que desató 330 millones de vistas en la canción introductoria de la serie y ahora en esta cinta. Cat Noir siendo interpretado por el célebre y reputacional Tommy Rojas. En el área de canto el protagónico se lo lleva Pascual Mesa, ¿Terminará pronto o no? quien también prestó su voz en el especial de Navidad para darle su cántica voz a Cat Noir. El árbol de su alegría convertiré en carbón. En la versión francés es interpretado por Benjamin Bolin y su intérprete artístico es Elliot Schmidt. Tu es entré comme par magie. Quien al parecer es nuevo en el mundo de la música y el doblaje. En la versión norteamericana, Bryce Papenbrook, Aren't the secrets supposed to protect us? que en la versión musical lo tiene el papel Drew Ryan Scott, un productor musical con una módica experiencia musical. I used to call this home. Con Hawkmoth, aunque su personaje haya muerto, Daphne Fernández todavía tuvo la oportunidad de prestar su voz para darle vida a este personaje. Es Gabriel Covagil quien llega a prestar su voz en las canciones de esta película. Y otra vez mi amor tendré. Pero es imposible. Tanto en la versión norteamericana como en la francesa, sus actores de doblaje son los que se encargan tanto de darle vidas al personaje como el de dar la buena interpretación musical en su grabación. Kid Silverstein en el bando yankee Every lost and lonely soul, let Hawkmoth take control. y Anthony Tomé en el francés. Les plus grandes peines, les doutes, les larmes. Y finalmente Tiki, quien es interpretada por Angie Villa. El apartado musical lo tiene ganado Romina Marroquín Pairó, más conocida por ser la voz de Anna de Frozen, de Jorah en Spy Family y Vados de Dragon Ball Super. Me encanta tu humildad. Mela Lee, quien llega a ser su actriz de doblaje en inglés, es también quien canta sus canciones individualmente. I have one job. I'm good at it. Been doing it. Ya en el francés, Marie Nonemacher, quien es la actriz original, Cécile Calixte, es quien se encargó de interpretar sus canciones. Sauveur à notre terre. A lo largo de la serie se escuchan algunas músicas licenciadas, entre ellas podemos escuchar The Magic Flute o La Flauta Mágica en español, que llega a ser una ópera en 2 actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schneider. La siguiente es Adagio for Strings, la cual constituye una composición de Samuel Barber, probablemente su obra más célebre, arreglada para orquesta de cuerda a partir del segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas, lo que sería el español el título de esta orquesta. Y el último, Careless Whisper, popular música de la mitad de los 80s interpretado por George Michael.
Mari iba a ingresar a la entidad educativa, por lo que tropieza con Chloe haciendo que una gota de su café cayera en una de sus más exóticas prendas, a lo que consecutivamente muestra deseos de agredirla. Los deseos de agresión en esta Chloe llegan a percibirse, arquetipo que Jeren Mizag supo cómo plasmar a diferencia de la Chloe de la serie, es decir, ambas son engreídas, pero la diferencia está en que la Chloe de la serie está tan flanderizada que llega a ser un caso grave e irreversible. En cambio, esta Chloe está más humanizada, llegando al punto de saber usar su despotismo con inteligencia y civilizado salvajismo que logra notarse en esa justificación de cuán cabizbaja se siente Mari diariamente al saber moldear lo que la aflige, se aferra a su baja autoestima. La cólera de Chloe se canalizó en un antojo, haciendo mención de querer consumir carbohidratos y azúcar. Sé con certeza de que no soy el indicado de hablar de este tema dado que no soy mujer, pero sí me pueden confirmar las féminas en los comentarios si estoy en lo cierto. Investigativamente hablando, Mari, Chloe, Alia, Adrien y Nino son adolescentes, por tanto, en caso de las mujeres, en teoría ya debieron de tener su primer ciclo menstrual, puesto que en el momento en que Chloe menciona que desea comer un postre para digerir lo que le pasó, no es más que un producto de sus hormonas, lo cual esto está correlacionado a que las mujeres son más susceptibles a entrar en pánico con mayor facilidad dada la alta sensibilidad de sus receptores hormonales. Con esos mismos factores se producen los antojos, los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen durante esta fase, lo que puede provocar una disminución de los niveles de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el apetito. La disminución de la serotonina puede conducir a sentimientos de ansiedad, irritabilidad y depresión. Pueden a su vez desencadenar antojos de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, que producen una sensación de placer y bienestar. Comer un trozo de pan con mantequilla. Pero es carbohidratos y grasa. Te saldrían granitos. ¡Ya sé! Se muestra cómo es el día a día de Mari y se logra percibir cómo sus tropiezos también llegan a ser un producto de la situación en la que se encuentra. Sabemos que Chloe que es la mala raíz de su corrosiva autopercepción, tropiezos que muestran la humanidad en la que está sujeta Mari como decidieron plasmar en esta película. Misma razón que llega a ser palpable saber que es fácil identificarse con ella al pasar esa etapa, no necesaria de ser agredida psicológicamente, sino en la etapa en la que experimentábamos nuestras propias inseguridades y las compensábamos con un cambio, ya sea cómodo o no, que oculte lo que no queremos que los demás vean. De la misma manera, la película se encargó de demostrar de que no todo tiene que girar en torno a Chloe Bourgeois, puesto que la peli misma los demás llegan a burlarse de Mari, corroborando aún más del por qué se siente muy insegura, dado que es una evidencia de que su padre ha hecho que los demás se burlaran de ella, debido a que hay que reconocer que Chloe no es la única en hacerle la vida imposible a Mari, sino también que los estudiantes contribuyeron en este mal mental que le fue propinado a Mari. El estatus social en la secundaria funciona de manera similar a como funciona en cualquier otro grupo social. Los estudiantes son percibidos como más populares, atractivos, exitosos o influyentes, que tienen un estatus social más alto. Existen dos formas principales de obtener un estatus social en la secundaria: la dominancia y el prestigio. Los estudiantes dominantes son aquellos que son físicamente fuertes, agresivos o intimidantes. Estos estudiantes suelen ser los que controlan el entorno social y dictan las normas. Los estudiantes prestigiosos, por otro lado, son aquellos que son percibidos como inteligentes, exitosos o populares. Estos estudiantes suelen ser los que son admirados y respetados por sus compañeros. Chloe llega a formar parte de la dominancia, dado que el poder que tiene detrás es el alcalde de París, teniendo la potestad de hacer lo que sea con quien sea con ese poder en sus manos, haciendo que su valor social se maximizara abruptamente y para nada orgánico, mientras que la perseverante adquisición de respeto la tendría que alcanzar Mari como lo ha hecho en la cinta, razón por la que optaron en proyectar de forma general a tono tenue la realidad en ciertas secundarias. Y eso que no les he contado de la TAM. No es cierto, hay otra chica usando un suéter agresivo. ¿Quién se atrevería? Tras escapar de Chloe, Mari descubre la existencia de Adrien, quien estuvo buscando un libro, y este encuentro suscitado, la manera en que se cristaliza a los ojos de Mari, la curiosidad invadida en ella en querer observarlo aún más, la reacción que tuvo al acercarse a ayudarle, fueron factores predecibles y bien orquestados a la hora de generar en Mari esos sentimientos de atracción, que en comparación de la escena de la lluvia, ese fue un momento efímero, estereotípico, y aquí usaron el control y manipulación de los pasos de Mari en base a esa inseguridad de la que padece, haciendo que sea propio del personaje. Además, si Adrien es visto por Mari por primera vez, entonces eso indica que Adrien está en otra clase, tal vez el mismo curso de diferente paralelo. Llegó a conocer a Adrien en la biblioteca, dado que es un área del instituto que pocos estudiantes frecuentan, lo cual hemos de recordar que si Adrien en su esencia es un erudito, no es de extrañar que esté leyendo en la biblioteca si eso repercute positivamente en su crecimiento en todo sentido. Y hablando de libros, el ejemplar que Mari sostuvo en sus manos en aquella caída se titula Le Cat
Chat Noir de Rodolfo Salis. Este libro es una crónica del cabaret del mismo nombre, que fue fundado en el barrio de Montmartre, en París en 1881. Salis, siendo el propietario del cabaret, fue también el autor de la revista semanal del mismo nombre, que se convirtió en un importante foro para los artistas y escritores de la época. Qué chica tan extraña. Más adelante, se puede ver a Adrien caminando en las calles de París hasta llegar al teatro en el que su madre llegó a ser famosa por su talento. Es a partir de este entonces que Adrien llega a tener esas mismas visiones y conectar aún más con el dolor que le provoca la ausencia de su madre, que su deceso siempre va a ser un mal necesario para que acontecimientos como estos se desencadenen. Bien, Seneca menciona que, aunque la tristeza siempre esté justificada, la mayoría de las veces es pereza. Nada requiere tanto esfuerzo para estar triste, y parcialmente tiene razón. Ya va al cabo de un año que Emily lleva fallecida, y ese mismo lapso de tiempo tanto Adrien como Gabriel deben de tener un cierto progreso en la superación de ese arrebatamiento que experimentaron. Bueno, en el caso de Adrien, su tristeza radica más en la ausencia de su padre, mientras que Gabriel, a pesar de haber justificado el nivel de amor que le tiene a Emily en el remake del análisis de regression que he hecho, tiene chances de hacer cambios en su vida. Adrien es alguien importante para él, como se lo menciona Natalie, lo cual siempre habrá este paralelismo y semejanza en los Agrest. Necesita a su padre. Te agradecería que no te metas en lo que no te incumbe. Pasando con el caso de Gabriel, se muestra cómo es diariamente la chamba de Gabriel, siendo el más prestigioso diseñador de moda de Francia, y lo primero que destacar es el que llega en un vehículo automatizado, lo cual referencia bastante al vehículo Tesla por tener esa capacidad de conducirse solo, pero también ha habido casos en el que este sistema de conducción automática llega a ser altamente peligroso, como un caso de un Tesla que mató a 2 personas en China en pleno viaje automatizado. Pasando en la industria de Gabriel, en la serie siempre se vio a Gabriel trabajar en sus diseños para su propia marca, lo cual de cierta manera invitaba a uno a saber cómo funcionaba interna y laboralmente la empresa que terminó edificando con sudor y lágrima. Y la película se encarga de cómo Gabriel opera todos los días para mantenerse en lo alto como célebre diseñador de moda, haciendo que su ambiente se perciba viva y veraz en la construcción de este imperio, haciendo que su éxito sea palpable. Quiero copias de cada crítica en cuanto las publiquen. Sí, señor. Gabriel, después de tanto tiempo como reflejo de su temor de perderse en la oscuridad, activa el Miraculous de la mariposa. Este efecto provoca que Wang Fu detectase su activación. ¿Y cómo lo logra? Aunque la serie esté llena de desvaríos y sinsentidos que apenas sustenta ciertas narratividades de su historia principal, puede que haya un cambio en su personaje que es, sí, un guardián auténtico. Quién sabe si la tragedia del Tíbet no haya sido él, sino otro factor adverso. Wang estuvo meditando, ¿no? Y en ese proceso estaba teniendo una especie de conexión con la energía de la naturaleza, cuya enseñanza le fue inculcada en el Tíbet al ser un entrenamiento que se debía realizar mientras se ayunaba por 24 horas, cosa que la activación del Miraculous de la mariposa generó como una especie de anomalía interrumpida que fluctuó el proceso de meditación, haciendo que su meditación misma lo despertara. También existe otra alternativa que, al tratarse de una película en la que hay cambios en sus reglas y sucesos, cabe mencionar que Wang Fu, al ser un guardián, el proceso de convertirse en un guardián evidentemente trae como resultado desarrollar una conexión con los Miraculous que le permiten detectar cuando uno se activa o no, justo como sucedió en este ejemplo. Hubo un momento en que Wang Fu debía recurrir a conferir los Miraculous más poderosos en la venidera víspera de los tiempos de caos que asolaría la ciudad de París. Es ahí que vemos una vez más como Wang Fu no es escuchado, llegando al punto de ver cómo los Miraculous autónomamente actúan por su propia cuenta en buscar a sus propios dueños al percibir de la misma manera la activación del Miraculous de la mariposa. El indicativo que se logra notar en esta escena en el hecho de que Wang Fu no sea un guardián de respetar son indicios de largos tiempos de interacción en el que este no sabía cómo hacerse respetar, imponiendo la debida autoridad que todo guardián debe ejercer al cuidar su propia caja de Miraculous, razón por la que sí, cabe la obvia posibilidad de que el templo Shaolin esté consumido en ruinas, solo que este universo cinematográfico todavía no lo ha confirmado, lo cual dentro de esa misma posibilidad no se descarta el hecho de que Wang Fu en este universo también fue artífice de la destrucción del Tíbet, y ello afectó en su reputación, haciendo que los Kwamis no lo vean como un auténtico guardián, teóricamente hablando. Cuando fue salvado por Mari, paranoicamente le menciona que al ayudar a alguien, uno ayuda a todo el mundo. Analicemos moderadamente esta frase. Hay varias formas de interpretarla. La primera está en que cuando ayudamos a alguien, estamos aumentando la felicidad y el bienestar de esa persona. Esto, a su vez, puede tener un efecto positivo en las personas que rodean a esa misma persona. Por ejemplo, si ayudamos a un amigo que está pasando por un momento difícil, podemos ayudarle a sentirse mejor, a tener una actitud más positiva. Esto, a su vez, puede hacer que
su familia y amigos se sientan mejor. Otra interpretación de la frase es que cuando ayudamos a alguien, estamos contribuyendo a crear un mundo más justo y equitativo, lo cual esto genera un efecto en cadena incentivando e inspirando a los que nos rodea a realizar altruistamente tales acciones. Eres la elegida. ¡Esta ciudad es un manicomio! Hubo un entonces en el que Wan se encargaría de elegir a los portadores adecuados en ejercer el poder de la creación y la destrucción, cosa que en esta cinta son los Kwamis mismos los que eligen a sus dueños, por lo que el hecho de que puedan leer el corazón suena altamente inverosímil. Ello radicó simple y llanamente en la percepción de las acciones. En el caso de Tiki fue meramente circunstancial, sin importar la opinión que tenga de Wan Fu, a pesar de todo es su guardián, y el hecho de que Mari lo haya salvado de forma incondicional pese a estar en una persecución con Chloe, esa acción lo percibió como un acto desinteresado, y ser Ladybug es más que un símbolo que inspire fervor en los corazones de la población, sino en arriesgar su vida para salvar a los demás por el hecho de que nada tienen que ver en esa silenciosa guerra de la adquisición del Miraculous del otro, en esa disposición de sacrificio con tal de no querer ver heridos a los que uno aprecia y los que puedan construir un mundo mejor, lo cual lo podemos ver en el ejemplo de Steve Rogers sacrificándose para salvar a millones de personas, razón por la que fue candidato perfecto para ser el Capitán América. Por muy simple y efímera que haya sido esta escena, hay un recóndito significado en realizar tal acción impulsiva. Y en el caso de Plug, más que interés en la provisión ilimitada de queso Camembert, en su búsqueda de su portador encontró a Adrien estando en el teatro y salir de este para poder... Bueno, ¿quién quiero engañar? No hubo acción alguna como para que Adrien se ganara el papel de ser Cat Noir. Plug vio a Adrien como un niño que necesita ser rescatado, ofreciéndole la oportunidad de ser algo más grande de lo que sus emociones le convence de lo que tiene que ser, combinado con la chance de obtener queso por largos periodos de tiempo. Eso es aprovechar el bug, papá. Nunca voy a volver a amar. La primera impresión de Tiki muestra esa misma impresión por el descubrimiento de la electricidad y el hecho de que las mujeres al fin utilicen pantalones, pues tomando en cuenta estos datos históricos, en el siglo XIX, el movimiento de reforma de vestimenta y los derechos de las mujeres empezó a promover el uso de pantalones por parte de las mujeres mismas. En 1848, Elizabeth Smith Miller, una activista por los derechos de las mujeres, empezó a usar pantalones en público. Su prima, Elizabeth Cady Stanton, también empezó a usar pantalones, y ambas fueron criticadas por ello. Y respectando a la electricidad, los antiguos griegos descubrieron la electricidad estática ya en el siglo VI a.C., cuando notaron que al frotar dos objetos de materiales diferentes, como un trozo de ámbar y un trozo de lana, estos se atraían y repelían entre sí. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que se realizaron los primeros estudios científicos sobre la electricidad. En 1831, el físico inglés Michael Faraday descubre la inducción electromagnética, que permite generar la electricidad a partir de un campo magnético. Esta invención permitió desarrollar el generador eléctrico, que es la base de la generación de electricidad a gran escala. En 1879, el inventor estadounidense Thomas Edison inventa la bombilla incandescente, que permite la iluminación eléctrica. Esta invención revolucionó la forma en que las personas iluminaban sus hogares y lugares de trabajo. Por lo tanto, la última activación de los poderes de la creación y destrucción tuvieron su presencia interferencial fueron antes del desarrollo de estos eventos históricos, lo que explica bastante por el modo en que ellos movieron sus joyas energéticas y ansiosamente, porque han sido activados por un par de siglos. Misma razón por la que Tiki muestra entusiasmo en enseñarle la curiosa historia de Ladybug y sus variantes de tal índole. Y hablando de la manera en que movieron sus joyas en la búsqueda de sus portadores, Wan abrió la caja, y entre todos los Miraculous, los únicos que llegaron a moverse mágicamente son los de la mariquita y el del gato negro, siendo un justificativo y veracidad del enorme poder que albergan dualmente, personificando esencialmente por qué son los más poderosos en comparación de los demás que, al parecer, no mostraron cierta activación por ser inferior al poder dado que no fueron activados por muchos más siglos. Volviendo al caso de Gabriel, se mostraron clips de cómo Gabriel obtuvo el Miraculous de la mariposa. Y sí, el Miraculous de la mariposa estuvo resguardado aparentemente en un templo antiguo, lo que evidencia que ha estado perdido desde la inactivación de los Miraculous de la mariquita y el del gato negro. Y la manera en que lo obtuvo fue con la misma ayuda de Natalie. Lo que más motivó a Gabriel buscar el Miraculous de la mariposa fue porque su esposa fue víctima de un diagnóstico terminal, que al mismo tiempo hallaron el Miraculous del pavo real. Si bien se encontró en un templo,
Esto hace alusión que una antigua tribu o civilización optaron en usar su poder y pagaron las consecuencias de la corrupción propinada al portador que le dio un uso indiscriminado a tal poder y joya, reconociendo por mano propia el alto grado de amenaza que representa este Miraculous. Ahora, con el Miraculous del pavo, este Miraculous pudo bien ser encontrado mucho antes de que Gabriel encontrara el de la mariposa, lo que posiblemente en este mismo universo albergue la posibilidad de que Emily haya enfermado por los desgarradores efectos secundarios del uso del Miraculous del pavo real. Si bien el Miraculous de la mariposa trae como consecuencia al portador un colapso mental, entonces el del pavo real una dolorosa muerte, razón por la que en el Miraculous no se nota la grieta que denota su ruptura para no ser usado, conllevando un latente riesgo, razón por la que Gabriel se aguantó por mucho tiempo usar ese Miraculous en sus manos por el temor de perderse a sí mismo con tal de revivir la felicidad de su familia. Si el caos es el camino, voy a quemar el mundo y perderme en las llamas para conseguirlo. Tras esa primera impresión entre portadores, Cat Noir muestra intrepidez y engreimiento en su actuar, tratando de sorprender a Ladybug al considerarla su ayudante y jactarse de ser un protagonista heroico, haciendo misma alusión de no haber escuchado a Pla como lo fue en aquella primera parte de Orígenes. Esa desinhibición suya refleja su hambre de atención que no puede expresarla con total seguridad, no por temor a ser rechazado, sino por cómo su padre reacciona. El alias y el antifaz de Cat Noir lo protege de esa amenazante reacción, permitiéndole ser el mismo, lo cual pasa en ciertos adolescentes por el mero hecho de querer sentirse pertenecido. El ser humano es un animal biológico y sobrevive de forma colectiva. La soledad ya es otro tema, lo cual esta desmedida actitud lo lleva a ponderar sus cualidades. Ahora, pasando a la acumatización, en la serie nos ha mostrado que se requiere romper un objeto que la Akuma encanta para liberar a esa persona del aura del mal del que es envuelta. En esta cinta, se requiere que el sujeto akumatizado sea derrotado por completo, agotamiento requerido para que la maldad en su corazón y su avidez en amedrentar al inocente se atenúen para que la Akuma en sí deje de percibir esos deseos maliciosos, teniendo razones en abandonar al huésped. Tras la terminación de esa lucha, Ladybug y Cat Noir quedaron perplejos de lo aterrador que puede llegar a ser un Akuma. Todo esto mencionado por Wang Fu con su identidad oculta. Para ello, Ladybug y Cat Noir tienen que unir sus fuerzas para poder enfrentar y derrotar a Hawkmoth, implicando la cohesiva unión de la mente y corazón, cosa que desde un punto de vista filosófico, la cohesión de la mente y el corazón es un ideal que ha sido perseguido por filósofos en todas épocas. En la antigua Grecia, como Aristóteles, creían que la mente y el corazón debían trabajar en conjunto para lograr una vida plena. En la filosofía moderna, el concepto de cohesión de la mente y el corazón ha sido desarrollado por filósofos como Immanuel Kant, quien creía que la razón y la emoción son ambas necesarias para la moralidad. Kant sostenía que la razón nos permite identificar el bien y el mal, mientras que la emoción nos proporciona el impulso para actuar de acuerdo con lo que sabemos que es correcto. En la filosofía contemporánea, el concepto de cohesión de la mente y el corazón no ha sido explorado por filósofos como Martha Nussbaum, quien defiende que la emoción es una parte esencial de la racionalidad. Nussbaum argumenta que las emociones nos permiten comprender el mundo y a nosotros mismos de una manera que la razón no puede. También, al notar la inseguridad y la preocupación de Ladybug sin saber cómo lidiar con ese pesado papel envuelto en su piel, Kat le menciona que sus miedos siempre será su enemigo si no lo domina. Cosa que también desde un punto de vista sociológico, el miedo al conflicto puede entenderse como un mecanismo de defensa que las personas desarrollan para proteger su seguridad, su identidad y su estatus social. El conflicto puede ser percibido como una amenaza a estos elementos, lo que puede provocar miedo, evidentemente, ansiedad y estrés. El miedo al conflicto puede tener un impacto negativo en la vida social de las personas, puede dificultar la comunicación y la cooperación, lo que puede conducir a la exclusión social y al aislamiento. También puede dificultar la resolución de problemas y la toma de decisiones, lo que puede tener consecuencias evidentemente negativas para la sociedad en su conjunto. El peso de la responsabilidad que implica proteger una ciudad entera abruma a Mari en su totalidad. La observancia de sus vivencias son una viva prueba para ella no estar a la altura del papel que se le ha adjudicado, dado que su cáustico diálogo interno, para nada trabajado, provoca sentirse insuficiente para el rol que desafortunadamente para ella tiene que ejecutar. Niña sandía. Niño loco. Niña sandía. Niño loco. Niña sandía. Niño loco. Niña loco. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte del análisis de esta cinta, cosa que si deseas saber cómo termina esta serie de videos, te recomendaría suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que estés al tanto cuando yo suba un nuevo video a este canal, seguido de darle like a este video evidentemente. Bueno, soy SnowDeadsMan y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.
Si me entregas de por vida tu dulce amor, el vacío de las noches podremos llenar.